Este video ha sido desarrollado bajo la colaboración del técnico electrónico y gran amigo Alcides Rodríguez. Para comenzar, ya habíamos comentado en la introducción, en el preámbulo, que este televisor simplemente que no enciende. El LED standby tampoco aparece iluminado. En el momento que nosotros conectamos este televisor a la toma de la pared, pero aparecen todos los voltajes en los diodos secundarios de la fuente. Ya aquí no nos vamos a enfocar en el lado primario, sino en el lado secundario. Se realizan los voltajes correspondientes y aparecen cada uno con sus mediciones correspondientes según la serigrafía que aparece en el transformador de conmutación, comúnmente denominado transformador chopper. Y de allí tenemos la premisa de que por lo menos la fuente se encuentra en perfectas condiciones. Ahora bien, vamos a realizar estas mediciones en tiempo real para que ustedes lo vean y lo comparen con el plano esquemático. El primer voltaje que vamos a realizar, estando el televisor conectado a la toma de la pared, es el del diodo BD564. Si observan bien, este diodo se encuentra invertido. El ánodo se encuentra en la salida y mide menos 24 voltios. Observen en la serigrafía del transformador de conmutación. Tenemos el diodo BD559 que nos da un voltaje de salida de aproximadamente 104, 106 voltios, pero en el plano aparece 110 voltios. Sin importar esto, luego viene el diodo BD566, 14 voltios. Posteriormente hacemos la medición en el diodo BD563. Si se dan cuenta, tenemos un voltaje según en el plano de 16 voltios de salida, pero en realidad en el transformador chopper, observen en la parte izquierda, indica 26 voltios. Y nuestro multímetro nos está indicando una medida de voltaje de 27 voltios aproximado. Podríamos tolerarlo. Y pasamos a la siguiente medición, BD565, que este nos va a llevar precisamente a varias líneas, pero vamos a decir que este voltaje es aproximadamente de 12 voltios. Ok, no conforme con eso, tenemos el último voltaje que es BD562 a través de este diodo. Y tenemos un voltaje de 9 voltios aproximadamente, donde nos indica el plano que debería ser de 11 voltios. Bueno, enfocándonos en esta parte, podemos observar que la fuente se encuentra, por lo menos, para decirlo en ponderación, estable. El problema radica aquí simplemente de que no tenemos el LED standby encendido que debería estar inicialmente de color rojo, en este caso de este televisor. Estamos hablando del chasis PH08N22. Pues bien, una de las cosas que yo hago como hábito, muchos de los técnicos no lo realizan cuando tienen digamos, el LED standby encendido. Yo lo hago aunque aparezca allí, porque algunas veces los voltajes no son los correctos. Y es medir el voltaje en la memoria EPROM. La memoria EPROM se encuentra, observenlo acá en el plano, con la serigrafía N702. ¿Ok? Si lo vemos acá en la tarjeta, observen la posición que él tiene. Está cerca de precisamente el microprocesador. Ahora bien, ¿qué nos están indicando acá? En esta parte, donde dice R702, esta resistencia, ¿ok? Va a entregar a través de uno de sus extremos el voltaje de 5 voltios. Ahí dice más 5V STB, 5 voltios de standby. Cuando procedemos a medir este voltaje a través de nuestro multímetro en el rango de corriente directa, observamos el siguiente resultado. Tenemos un voltaje de 2 voltios aproximadamente. ¿Qué estamos observando entonces acá? Que es simplemente este no es el voltaje correcto. Deberían ser 5 voltios. Es necesario saber si tenemos 5 voltios de standby, según nos indica el plano, para alimentar esta memoria EPROM. Observen la línea, tenemos la resistencia R72, automáticamente pasa a través del condensador C751, que no es polarizado, en paralelo con otro condensador, el C752, y automáticamente llega a través de esa línea al pin número 8. No es más que
la alimentación de esos 5 voltios. Pues bien, nosotros estamos haciendo esa medición y tenemos esos 2 voltios que están por debajo de ese valor. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para determinar quién está entregando ese voltaje? Vayámonos directamente a esa parte en el plano esquemático. Bajamos y nos vamos a dar cuenta, observen, yo se lo voy a enfocar, si no conocen mucho este plano, porque yo me estoy encargando de dar esta explicación junto con mi colega amigo Alcides Rodríguez, que está trabajando aquí en colaboración conmigo para trabajar el multímetro, las mediciones y también la cámara, es para que ustedes vayan ya aprendiendo cómo hacer los rastreos utilizando estos planos y la tarjeta a la vez, que es una de las maneras más autodidactas y correctas para aprender. Observen entonces en esta parte acá, miren esta flecha en el plano y nos están indicando 5V STB, los 5 voltios de standby. Es decir, que esta pequeña fuente que tenemos acá, vamos a encerrarlo en círculo rojo, el condensador C576, el diodo Zener BD574, la resistencia R575, el transistor NPN B574, estas dos resistencias que tenemos aquí de 2 vatios, R522 y R523, nos van a llevar directamente a una línea, ¿ok? Y donde se inicia o nace este voltaje. ¿Quién es el que lo entrega? Simplemente el diodo BD565 a través del cátodo. Aquí simplemente el voltaje es de 12 voltios y volvamos hacia arriba. Pasan a través de la resistencia, llegan al transistor y por medio de la base de este transistor que se encuentra el diodo Zener, regulará este voltaje de 12 a 5 voltios de un lado hacia el otro. Hagan la referencia y entiendan el sistema de la flecha. De aquí saldrá a través de esta línea, filtrado por el condensador 576, a entregarnos esos 5 voltios. ¿Qué quiere decir? Que probablemente tengamos alguno de estos elementos desvalorizados o dañados para que ese voltaje esté por debajo de los 5 voltios. Habíamos indicado que era de 2 voltios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observen, voy a señalar por medio de unos cuadros cuáles son los elementos involucrados que podrían generar esa bajada de tensión en esta línea, que es muy importante para alimentar la memoria EPROM. Entonces, las nombro, las dos resistencias, R522, R523, cada una de 2 vatios y 500 ohm. Tenemos la resistencia 575, el B574, el diodo Zener BD574 y también vámonos directamente a la memoria EPROM. Observen que antes de llegar a la alimentación de los 5 voltios, tenemos también a la resistencia 702, que es por donde entran esos 5 voltios, y los dos condensadores que tenemos cerca del pin número 8, que no son más que el C752 y C751. Es decir, señalémoslos entonces con los mismos cuadros y observarán que cada uno de ellos debemos levantarlo, no necesariamente sacarlos completamente, aunque eso está en gusto de cada técnico, pero con levantarlo podemos ir descartando cuál de todos ellos es el problema. Resulta que se hicieron cada una de las desvinculaciones, precisamente en cada uno de ellos, y logramos observar que todos se encontraban en perfectas condiciones. Entonces, podríamos deducir que la memoria EPROM podría estar quizás dañada. Pero quiero que presten atención acá en esta fuente inicial, donde señalamos la primera parte, donde precisamente se entregan los 5 voltios, que tenemos una derivación cerca del transistor B574. Es decir, entran por acá los 12 voltios, en el colector del transistor salen los 5 voltios regulados a través de este diodo Zener, el BD574, y además de entregar 5 voltios de salida a la memoria EPROM, también tenemos una derivación hacia arriba de esos 5 voltios que van a llegar a una resistencia con nomenclatura R545. Se está observando aquí. Observemos todo esto por medio de cuadros. Tenemos la R45, llega al transistor B540, que también es otro transistor NPN, y esos 5 voltios van a ser bajados, observen la flecha, a 3.3 voltios.
Observen que en la base de este transistor tenemos un diodo Zener, el BD540, que bajará ese voltaje. Si ven este sistema y el anterior, que es el de los 5 voltios, estos transistores no van a trabajar ni como switches ni como amplificadores, sino que van a ser simplemente transistores reguladores, o esto es una regulación transistorizada. ¿Ok? Es otra manera de producir regulaciones de más voltaje a menos voltaje. Entonces, esta línea, si tuviera algún pequeño desperfecto, y amigo principiante, estudiante que estás aprendiendo, tienes que entenderlo para que hagas cualquier tipo de reparación utilizando el mismo método con otros televisores, porque el principio básicamente es el mismo. Entonces, cualquiera de estos elementos que se encontraran dañados, evidentemente podrían bajar este voltaje, ya que se encuentra vinculado a ella misma, y son líneas. ¿Sí se está observando aquí? ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que yo voy a hacer, fíjense, para descartar, esto es simplemente por intuición, ustedes por experiencia lo van a lograr en algún momento, pero ya lo van a aprender ya de inmediato, no tienen que pasar un proceso largo. Es lo siguiente, la pregunta del millón, ¿esos 3.3 voltios son dirigidos hacia dónde? Como ya yo tengo un poco de experiencia con estos televisores, vámonos directamente al elemento involucrado. Y observen acá, tenemos el microprocesador con nomenclatura N301, y el número de este integrado es el TDA 11105, o bueno, 11105, y hay una serie de números acá, pero vamos a conformarnos con el primero. Y observen lo que ocurre en el pin número 33. En el pin número 33 nos está indicando 3.3 voltios. Y provienen de algún lugar que ya se los mostré anteriormente en el transistor que sirve como regulación, ¿ok? Ya eso lo vimos acá abajo. Entonces, entran los 3 voltios a través de esta flecha, pasa a través de la bobina L320 de 10 microhenrius, creo que se pronuncia. Después pasa este voltaje a través de este par de condensadores, el C342, que es un no polarizado, y el C345, que es polarizado de 50 voltios a 1 microfaradio. Y llega al final hacia este pin 33. También observemos más adelante que tenemos también en el pin número 40 la alimentación de 3.3 voltios proveniente de allí. Y observen en la flecha superior, pasa a través de la bobina y lo alimentará, inclusive el pin número 43 también a 3.3 voltios. ¿Qué quiero decir yo con eso? Bueno, a mí se me ocurrió desconectar el televisor y medir la continuidad entre el pin 33 a tierra, haciendo referencia de que si hay un cortocircuito en esa línea, en el pin número 33, entonces va a tumbar todos los voltajes. Si no hay ningún corto, entonces deberíamos verificar simplemente cada uno de los componentes de la fuente anterior que ya habíamos visto de los 3.3 voltios, el transistor, el diodo Zener, la resistencia involucrada y los condensadores también. Entonces hagamos la prueba. Tomamos nuestra tarjeta real, realizamos la medición en rango de continuidad de nuestro multímetro, tenemos un cortocircuito en el pin número 33. ¿El microprocesador estará en cortocircuito o serán la fuente de 3.3 voltios la que nos generará el cortocircuito? Pues bien, aquí hay dos maneras de hacerlo. Una, probar cada uno de los componentes mencionados anteriormente en la fuente anterior. Me estoy refiriendo simplemente a el transistor B540, el diodo Zener BD540, el condensador C349, la resistencia R545 y la R540. Y no vamos a irnos más atrás porque ya lo anterior ya habíamos dicho que se encontraba en perfectas condiciones porque habíamos realizado las medidas utilizando nuestro multímetro. Y ahí es donde entras tú, amigo principiante, con los estudios de electrónica básica. Si tienes algún comentario que hacer con respecto a este video y a la electrónica básica que tú manejas, por favor, hazlo saber en los comentarios porque es muy importante que tú también pertenezcas a la comunidad. Recuérdate que si tú estás suscrito y estás viendo este video, no significa que eres un observador, eres un miembro de mi comunidad y de la comunidad del canal de YouTube. Así que puedes hacer todas las preguntas que quieras para darte las respuestas correspondientes a ellos. Para eso estás aprendiendo. Perfecto, que es el objetivo de nuestro canal de YouTube. Luego, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien, para no estar desconectando cada uno de estos elementos que tenemos acá,
Vamos a ir directamente al pin número 33 y observa a la bobina, la L320, y la vamos a desvincular en uno de los extremos. Voy a simbolizar eso aquí en el plano, quitando la bobina completamente. Pero en realidad lo que vamos a hacer es levantar un pin, como lo vas a observar en el diagrama, en la tarjeta real de nuestro televisor, donde quito un punto de soldadura en uno de los extremos de la bobina. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Utilizando este sistema de flecha para que lo entiendas, vamos a medir en continuidad con el televisor desconectado, pero lo vamos a colocar entonces en el rango de continuidad, en el rango de diodo. La punta negra la vamos a colocar en tierra fría y la punta roja en la parte desvinculada y en la parte del otro extremo de la bobina conectada. Si en uno de los dos extremos no suena, quiere decir que en ese lado no tenemos el corto. Mientras que si en el otro lado tenemos precisamente alguna lectura de continuidad, en él es que tenemos el problema. Entonces, vayámonos a la tarjeta y hagamos esa medición real. Vamos a hacer la medición en un extremo y en el otro. Observen. En conclusión, se dieron cuenta que tenemos el cortocircuito en el pin 33 del microprocesador. Cuando medimos la continuidad en el otro lado de la bobina, no tenemos corto. ¿Qué quiere decir esto? Que la subfuente que entrega los 3.3 voltios, pues no se encuentra en cortocircuito. Ahora, bueno, lo que nos quedaría en este caso sería desvincular la tarjeta, quitando el microprocesador, sacándolo completamente y haciéndole después una medición completa. Bueno, ya terminado este proceso, vamos a hacer lo siguiente. Una de las cosas que vamos a hacer es donde se encontraba el procesador conectado en el pin número 33 de la tarjeta real. Observen ahora, vamos a colocar nuestro multímetro en rango de continuidad y la punta negra la colocaremos entonces a la tierra fría y la punta roja la vamos a colocar en el pin 33 donde estaba sonando anteriormente el integrado. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, observamos que ya desapareció el corto. El propósito de nuestro canal de YouTube es para que ustedes se formen y vayan desarrollando esas habilidades poco a poco. Y básicamente es para las personas que están comenzando, los principiantes. Pues bien, vámonos ahora al integrado. Quiero comentarles que la tierra del integrado es el pin número 41 y ya habíamos señalado que el pin 33 pues simplemente es la línea. 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Observamos que está en cortocircuito. Entonces, aquí no hay más nada que hacer, sino reemplazarlo y realizar posteriormente las mediciones. Entonces, vayamos y reemplacemos el microprocesador. Anteriormente teníamos un voltaje de 2 voltios en el pin número 8 de la memoria EPROM. Ya realizada el reemplazo, vamos a entonces a ejecutar las mediciones de voltajes completas de este televisor y ver si ya enciende. Podemos observar que el televisor ahora enciende, pero tenemos un problema. Tenemos una falla en la pantalla. Esta falla, por lo general, es producida por el integrado vertical o por sus componentes aledaños. En pocas palabras, es un problema del circuito vertical en la mayoría de los casos. Así que esta reparación la vamos a realizar en otro momento. Aquí lo que nos interesaba era resolver la falla de que cuando tenemos todos los voltajes en el secundario, pero el televisor no enciende. Así que damos por cortado este video. Esperamos que les haya sido de su agrado y nos vemos en otra oportunidad.